a quienes dicen que a raíz de estas presiones de agrupaciones de memoria de algunos sectores políticos se estaría instalando solamente una visión de lo ocurrido previo al 11 de septiembre y también sus consecuencias, y si nos pudiera comentar quién va a quedar a cargo de esta coordinación. Mire, en primer lugar, creo que es importante señalar, más allá de las polémicas, que las agrupaciones de memoria y derechos humanos han sido las principales responsables de que en Chile hayamos logrado avanzar en un poco, aunque sea un poco, porque todavía es insuficiente, de justicia respecto a las atrocidades que cometió la dictadura militar. Y además son estas mismas agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, quienes han sido el puntal, el pilar para mantener viva la memoria que muchos cómodamente les gustaría olvidar y nosotros no estamos dispuestos a olvidar. Por lo tanto, a esas organizaciones, a su lucha histórica, a su perseverancia, todo mi respeto. Dicho eso, yo creo que acá no tenemos que entrar en peleas entre quienes tenemos convicciones que apuntan en la misma dirección. Yo no tengo ninguna duda, porque lo conozco, que Patricio Fernández es una persona que no solo es tremendamente respetuoso de los derechos humanos, como lo ha dicho explícitamente, sino que jamás justificaría el quiebre de la democracia en un golpe de Estado. Pero él entiende, y así lo hace ver en su carta, que si su figura en este momento se constituye en un obstáculo para que las actividades en conmemoración del golpe de Estado de 1973, de los 50 años, él decide dar un paso al costado, y yo eso lo valoro su trabajo, valoro su reflexión y no tengo ninguna duda de sus credenciales democráticas y su convicción en contra del quiebre de la democracia. Y a lo que yo invito hoy día es a que todos convengamos en a lo menos dos cosas a propósito de los 50 años. Uno, que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia y no con menos, y que por lo tanto un golpe de Estado es absolutamente injustificable. Y dos, que ninguna diferencia que tengamos puede justificar ni validar el violar los derechos humanos de quien piense distinto. Es sencillo, es simple, y yo espero que este sea un consenso transversal y generalizado, y que la conmemoración de los 50 años en el marco de memoria, democracia y futuro, que fue parte del trabajo justamente que estaba realizando Patricio, sea un momento de encuentro y no de más divisiones. Y en eso yo por lo menos voy a estar plenamente dedicado. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes. El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, reconoció que tuvo información parcial del caso de Democracia Viva 10 días antes de que se hiciera público en los medios. Parte de su alianza de gobierno, presidente, el socialismo democrático, dice que el senador ya no es un interlocutor válido. ¿Usted coincide con eso? ¿Qué llamado le haría a los partidos que lo apoyan a usted? ¿Y usted puede confirmar que ninguna persona del gobierno recibió información antes de estas publicaciones? Además, presidente, ¿cómo ve que parte importante de la oposición esté levantando antecedentes para una acusación constitucional contra los ministros Montes y Jackson? Gracias. Poquitas preguntas. Deja ver si alcanzo, deja ordenarla. Acá el medio Timeline publica la noticia, si mal no recuerdo, el 16 de junio. Y el conocimiento que nosotros tuvimos fue entre un oficio, el conocimiento que había una investigación, un oficio que envía a la diputada Giovanna Humada, que es la semana anterior. En medio de eso, me imagino que no puedo hablar por el senador Latorre, pero apenas nosotros supimos, apenas yo supe personalmente, que es alrededor de la fecha de publicación del medio Timeline, que podían existir irregularidades, dije inmediatamente, se tiene que entregar toda la información, se tiene que averiguar todo lo que corresponda y no se va a defender a nadie que haya cometido irregularidades o delitos. Y se va a hacer valer las responsabilidades
administrativas que correspondan, las responsabilidades penales si es que corresponden, y eso le corresponde a la justicia, y las responsabilidades políticas que correspondan. Por lo tanto, en esto lo reitero, lo que he señalado desde un principio. Yo acá no pongo las manos al fuego por nadie. Todo el mundo tiene que estar disponible a ser investigado. Y hay quienes... A veces hay quienes parecieran querer instalar una contradicción entre quienes hacen las denuncias y el gobierno. Yo le digo, bienvenidos a quienes hacen las denuncias. Queremos colaborar en eso. Y lo que yo le he instruido a nuestro gobierno es que tiene que prestar toda la colaboración, y no solamente una colaboración que sea reactiva, sino que tiene que trabajar con iniciativa propia para averiguar si es que existen más irregularidades. Y además de eso, hemos convocado a una comisión de alto nivel para poder mejorar los estándares que existen en la colaboración que realizan fundaciones y corporaciones con el Estado, que son muchas. Porque lo que no podemos permitir es que por un par de sinvergüenzas o eventualmente incluso delincuentes, si así lo determina la justicia, fundaciones que realizan una labor que es valiosa, se vean entrampadas en esto y no puedan seguir realizando esa labor. Y por eso yo pido que seamos cuidadosos en distinguir, pero que se sepa de manera muy clara que desde el gobierno no se va a proteger a nadie, absolutamente a nadie, no se mete la suciedad debajo de la alfombra. Que todo, absolutamente todo, salga a la luz, y vamos a trabajar en conjunto con todas las instituciones, Fiscalía, Contraloría, con el mismo rol investigador que tiene la Cámara de Diputados. Y me pongo, no solamente yo, sino todos mis colaboradores a disposición para avanzar en eso, porque la fe pública es algo que tenemos que cuidar, cuesta mucho armarla. Y es muy fácil que se caiga. Yo por lo menos voy a estar dedicado totalmente en ese espíritu. Respecto a las discusiones que hay al interior con los dichos del senador Latorre, el objetivo del gobierno, acá no, el que pierde no es un partido, no es el gobierno, los que pierden finalmente son estos vecinos que van a demorarse más en recibir los apoyos que necesitan. Entonces, no empecemos con peleas entre nosotros. Acá tiene que haber, y permítame extenderme incluso un poquito más en esto. A mí me parece que en esto todos debiéramos estar en la misma vereda. Transparencia total, da exactamente lo mismo el partido político, mejorar los estándares y trabajar juntos por la gente, que eso es lo que estamos haciendo aquí en el terreno. Los parlamentarios tienen el derecho de ejercer las acciones que ellos estimen convenientes en materia de fiscalización. Y frente a eso, no corresponde que yo me pronuncie o que les diga lo que tengan que hacer. Lo que yo pido es que pongamos en el centro a la gente, a las personas que lo necesitan, y salgamos adelante como país desde esa perspectiva. Presidente, buenas tardes. Katy Figueroa, de Diario El Centro, de acá la región del Maule, y en representación también de otros medios de comunicación de la región. Nos gustaría hablar específicamente de la reconstrucción y la visita que está haciendo a nuestra región, pero también sabemos que tenemos bastantes lugares afectados, no tan solo acá en Molina, el lugar donde estamos, en Licantel, sino que también tenemos lugares como Longaví, como Linares, el sector cordillerano, Constitución. ¿Qué va a pasar también con esas personas? ¿Cómo van a llegar las ayudas? También hablar de la conectividad que tienen las personas afectadas en estos sectores, y también hablar de aquellos emprendedores. Somos una región que tenemos muchos emprendedores que lo perdieron todo. Hablamos también de los empleos de muchas personas que son temporeros y que también necesitan saber cuáles son las posibilidades que van a tener con esta ayuda de emergencia. Mira, a mí me tocó en un sector rural de Coihueco, el conocer la experiencia de personas que trabajaban justamente de temporeras en la poda de árboles y después en la cosecha de arándanos en sectores aledaños, y que efectivamente existe el riesgo de que pierdan no solamente lo que perdieron en sus enseres en su casa, sino el trabajo de un año.
Y por eso instruido, y tal como lo decía al comienzo, de que acá tiene que haber un plan estamos trabajando en un plan de recuperación productiva que vaya más allá de la emergencia misma, de lo que se ve en lo inmediato. Ahora estamos desplegados en todo el terreno. El otro día, cuando estuvimos en Ñiquén, en Los Queñes, en la región del Ñuble, estábamos reconstruyendo caminos. Y ahí vi como Vialidad del MOP, inmediatamente en un lugar en donde el río se había comido el camino, había logrado hacer un bypass rápidamente y ya habíamos logrado recuperar la conectividad. Lo mismo en el sector de Alto Biobío, que tienen un problema de conectividad brutal de hace mucho tiempo, pero que retrocedimos 10 años en conectividad. Y ahí nos comprometimos con ellos en trabajar muy intensamente en eso. Entonces, que no le quepa duda que estamos desplegados en todo el territorio, pero ahora y de ahora en adelante, esas preguntas las responderá la ministra Javiera Toro, que es quien está a cargo justamente del proceso de reconstrucción, así que ella te va a poder ir dando más detalles a medida que avancemos. Javiera, si quieres, ministra. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras del presidente en último momento refiriéndose a todos los trabajos y los apoyos en materia de reconstrucción, pensando en el sistema frontal de hace algunos días, pero en los temas contingentes. Vamos con lo de Revolución Democrática. Se le pregunta por las palabras del presidente de este partido, decir que tenía información 10 días antes que este caso saliera a la luz pública, y la crítica también que se hace de algunos sectores del oficialismo, señalando que ya no es un interlocutor válido. Lo que dice el presidente Gabriel Boric es que no se necesitan en este momento peleas internas, sino más bien entender que se debe seguir avanzando en las investigaciones. Incluso también se le pregunta por las posibles acusaciones constitucionales a los ministros Jackson y Carlos Montes. Dice que son facultades que precisamente tienen los parlamentarios, y además también señalando que no van a haber defensas, que efectivamente hay que investigar y se tienen que asumir las responsabilidades administrativas y políticos. Todos tienen que estar disponibles para ser investigados, y se vuelve como a plantear que al momento en que el gobierno tuvo la información, esta se entregó a, por ejemplo, el Ministerio Público para que se pudiera avanzar en la investigación. Llama la atención, eso sí, que habla que... Estoy buscando acá la frase exacta. Claro, dice... no se puede esperar que por un par de sinvergüenzas o delincuentes se haga una crítica a todas las otras fundaciones que están realizando trabajo. Podríamos decir que hay un punto ahí que no le habíamos escuchado, una cierta dureza en precisamente estos apelativos que utiliza para poder dar cuenta de la situación que se está dando a partir de estas vinculaciones de algunas fundaciones y estos tratos directos. Y al principio se le preguntaba precisamente por la salida de Patricio Fernández. Primero, él destaca todo el trabajo y la relevancia de las agrupaciones de familiares víctimas de la violación a los derechos humanos, y después dice que precisamente él confía en la posición de Patricio Fernández, señalando que nunca ha relativizado el golpe de Estado y que valora también el trabajo y sus credenciales, dice, y su convicción respecto a lo que estaba haciendo en esta responsabilidad que tenía hasta el día de hoy de los actos conmemorativos de los 50 años del golpe. Así que un punto de prensa bastante noticioso en las palabras que entregó en el Maule el presidente Gabriel Boric.